Mis hermanos, Filipenses capítulo 1, versos 27 al 30, dice la palabra de Dios: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Verso 28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios. Verso 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Verso 30. Sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oís que está en mí. Hermanos, yo hoy quisiera iniciar recordando unas palabras de John Quincy Adams. Él dijo lo siguiente: todas las reformas van acompañadas de agitación y conflicto, pero la reforma que conlleva más agitación y conflicto es la reforma del cristianismo. Nosotros deberíamos ser catalogados como los pacifistas, como los hombres más leales de una nación, pero no es así. Somos catalogados cada uno de nosotros como los revoltosos, perturbadores de paz, aquellos hombres que sin duda alguna son intolerantes y de mentes estrechas, hombres que no están en conformidad a la cultura del mundo. Así nos trata el mundo. Y esto lo que nos hace recordar es que todos nosotros estamos en guerra. La Escritura lo define de una forma diferente. Ella nos dice a nosotros: porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra los gobernantes y principados de las tinieblas. Efesios capítulo 6, verso 2. Porque no andamos en la carne. Dice, porque aunque no andamos en la carne, no hacemos la guerra según la carne. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 a 4. También nos dice que debemos abstenernos de las pasiones de la carne que hacen guerra contra su alma. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Jesús nos recuerda de que en el mundo tendremos aflicciones, Juan 16, 33, pero que debemos nosotros comportarnos en función al sufrimiento como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3. También nos dice que debemos estar atentos y permanecer firmes en la fe, siendo hombres lo suficientemente fuertes. Primera de Corintios capítulo 16, verso 3. En el Antiguo Testamento nos recuerda ya en Samuel que Él nos equipó de fuerza para la batalla y que hizo que los que se levantan contra nosotros queden bajo nuestros pies. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 40. Mis hermanos, estos versos que hemos leído nos recuerdan que todos los que hoy estamos acá, confesamos a Cristo y amamos a Cristo, diariamente estamos en guerra. Por lo tanto, nosotros debemos tener nuestros ojos abiertos y nuestro corazón comprometido. Hermanos, tú no estás en esta tierra para disfrutar simplemente las cosas acá. Tú estás acá y se te ha dejado acá para que tú propagues una verdad. Y cuando tú propagues la verdad, lo que va a haber es una guerra espiritual. La guerra espiritual es una verdad que, aunque ha sido mal interpretada por algunas organizaciones, es una verdad que debe ser hoy día valorada y respetada por nosotros los cristianos. Si piensas un poco más, ¿por qué fracasamos nosotros muchas veces? ¿Por qué fracasamos como cristianos? La realidad es que fracasamos como cristianos porque hemos perdido la batalla del corazón. El comportamiento inadecuado de nosotros, los evangélicos, es simplemente una demostración visible de un corazón desviado. Esa es la realidad. Muchos hoy se ofenden y desean alejarse de Cristo, no solo por su naturaleza pecaminosa, sino porque observan y ven la conducta de nosotros los cristianos. Ya no hay una gran diferencia entre si somos cristianos o no. Vestimos como el mundo, hablamos como el mundo, compartimos como el mundo, disfrutamos como el mundo
y no se puede distinguir realmente si somos del mundo o no somos del mundo. Es por eso que quisiera compartir el argumento que estaré desarrollando en el sermón de hoy, y es el siguiente. Compórtate de una manera digna del Evangelio de Cristo. Compórtate de una manera digna del Evangelio de Cristo. Es un argumento sustraído prácticamente del verso 27, tal cual como las palabras que ustedes lo ven allí. Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Somos llamados, hermanos, a vivir en conformidad a esta verdad. Es decir, si eres cristiano, vive como cristiano. Eso es todo. En otras palabras, es eso. Si tú dices que eres evangélico, vive y compórtate como un evangélico. Ya. Es fácil eso. Ahora, el título del sermón es también muy simple. Compórtate como cristiano. Es un sermón estructurado en dos partes. Lo primero que veremos es el comportamiento de un cristiano, verso 27, y en segundo lugar, comportándonos con valentía en el sufrimiento, verso 28 al 30. Ahora, hermano, vamos a hablar un poco acerca de cómo se encontraba esta iglesia. Algunos han dicho que es una iglesia gozosa, perfecta o casi perfecta en este mundo caído. Pero cuando comienzas a revisar esta epístola, parece que no es así. Es una iglesia que está marcada por divisiones, egoísmo, murmuraciones, contienda, cada uno busca lo suyo propio. Pablo dice que debemos guardarnos o cuidarnos de los malos obreros, de los perros, de los fraudulentos. Pablo dice que muchos son los que se oponen a la cruz de Cristo. En el capítulo 1 él dice que a pesar de que muchos se oponen, aún así el evangelio sigue siendo predicado. Pero hay algo también bueno en esta carta, y es que ellos se han sacrificado constantemente por Pablo. Han enviado a su pastor, Epafrodito, ha ayudado a otras iglesias. Así que parece que hay cosas positivas en esta iglesia y también hay cosas negativas en esta iglesia. Y a pesar de todo eso, Pablo le dice en el verso 27, solamente lo que deseo es que se comporten como evangélicos, como cristianos. Así que pasemos a la primera parte, hermano. El comportamiento de un cristiano. Vamos a leer el verso 27 nuevamente. Solamente, el deseo de Pablo es este, solamente te demando que te comportes de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Se les exige vivir como cristianos, firmes, unidos firmes en un mismo espíritu y también luchando unánimes por la fe del Evangelio. El deseo de Pablo y su exigencia y su demanda es: compórtate unido a Cristo. El deseo del apóstol es que ellos se puedan comportar de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ese es el deseo de ellos. En el capítulo 1, hermanos, exactamente el verso 10, Pablo ora al Señor por estos hermanos. Y dice que el amor de Dios sobreabunda en ustedes. Y mi deseo es que ustedes sean hallados irreprensibles y perfectos para el día de Cristo. Es decir, que al final de todo, cuando el Señor regrese, ustedes sean llamados buen siervo fiel. Entra el gozo de tu Señor. El deseo de Pablo es que estos hombres que comenzaron con él no solo inicien bien, sino que terminen bien, hermano. El deseo de nosotros no solamente es que ustedes puedan estar hoy acá, sino que ustedes puedan terminar en esta carrera. El problema no es si comenzamos, el problema es si terminamos. Cualquiera es evangélico, cualquiera es cristiano. El punto es cuánto tiempo puedes sostener todo esto. La única forma de sostener la vida evangélica es por medio de una transformación interna en el corazón. De resto no se puede, hermano. Pero no solo vemos esa oración de Pablo en el verso 10. Pablo también sabe que entre ellos hay egoísmo
y que cada uno busca lo suyo propio. Capítulo 2, verso 3, 4 y también el versículo 21 del capítulo 2. Dice que hay murmuraciones entre ellos. Capítulo 2, verso 14. Pero a pesar de todo eso, le dice, compórtense como evangélicos. Hermanos, Pablo te está diciendo a ti, y lo que te está diciendo a ti es algo como lo que tú le dices a tu niño. Cuando va a la iglesia o cuando está en algún sitio de alguna reunión, le dices a tu hijo, compórtate. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del niño? El niño va a brincar, se va a fastidiar, va a tener hambre, va a llorar. No le importa si está el jefe, si está el vecino, si está el predicador. No le importa nada. Cuando tiene hambre, va a llorar. Su naturaleza es esa. Nosotros tenemos una naturaleza parecida a la del niño. Nuestra naturaleza nos impulsa a ser distraídos, a comenzar a tratar de divagar en medio de la predicación, a tratar de comenzar a pensar en lo que tenemos que hacer mañana en medio de la liturgia del Día del Señor. Nuestros pensamientos comienzan a pensar y a hacer cosas ignorando a aquel que está entre nosotros, que es Cristo. Por eso Él dice, tú debes comportarte dignamente, no como un bebé. Ustedes son hombres, no son niños. No pueden estar ustedes viviendo y comportándose como niños. Ustedes son hombres en la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. Una persona digna es una persona que ha sido pasado por un examen y ha sido aprobado en ese examen. Es una persona aprobada, aceptada. Es una persona honorable. ¿Y sabes lo que Pablo le está diciendo a estos hermanos? Ustedes deben ser hallados honorables. Ustedes deben ser hallados dignos. Ustedes deben ser hallados los mejores en esta sociedad. Así deben ser hallados ustedes. Ahora, ¿por qué lo dice? Filipos era una colonia romana. Eso es algo que ustedes tienen que recordar. Lo que Pablo le está diciendo a ellos es algo así como que ustedes no son ciudadanos romanos. No, nuestras vidas están reguladas por la palabra del Señor. Y lo que le está diciendo es, ustedes son ciudadanos del cielo en una colonia romana. Hermanos, él mismo en el capítulo 3, verso 20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nos está diciendo a nosotros que somos peregrinos y extranjeros. Nos está diciendo a nosotros, el Señor los ha dejado en un territorio hostil, pero el comportamiento de ustedes debe ser un comportamiento del reino. Eso es todo lo que está diciendo. Ahora bien, vamos a formular alguna pregunta, nada más para meditar un poco. ¿Cuál es el comportamiento tuyo de lunes a sábado? ¿Cuál es tu comportamiento de lunes a sábado fuera de la iglesia? ¿Cómo te comportas? ¿Como un ciudadano romano o como un ciudadano del reino? Hermano, ¿saben las personas con las que tú compartes de lunes a sábado que eres cristiano? ¿Ellos saben que tú eres cristiano, que profesas la fe evangélica o te confunden? ¿Quién eres en realidad? ¿Quiénes somos? La gente quizás ve en nosotros a Cristo. ¿Está siendo el evangelio mostrado a los hombres por medio de nuestras vidas? Cuando compartimos en el trabajo, cuando hay un chiste obsceno, nos reímos de las vulgaridades. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando vamos sin nuestras esposas en un vehículo público, codiciamos la mujer de al lado. ¿Cómo realmente nosotros vivimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si dices que eres cristiano, debes comportarte como un cristiano. Debemos vivir a la altura del Evangelio de Cristo. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir a la altura del Evangelio. Ahora bien, en este pasaje hay algunas marcas visibles del comportamiento de un cristiano.
Porque Pablo desea que ellos se comporten así, independientemente si él puede salir de prisión o no, si él puede ir a Filipos o no. Bien sea que yo vaya o que no vaya, mi deseo es que ustedes vivan de esta forma. Ahora, ¿cuáles son estas marcas? La primera marca es que deben estar firmes en un mismo espíritu. Un mismo espíritu tiene que ver con unidad. Ellos deben estar firmes, unidos. Ahora, si es una iglesia, ¿acaso no está unida esa iglesia? Parece que no. No, la iglesia no está unida. Ellos están unidos es con Pablo, sí. Aman a Pablo, claro que sí. En el capítulo 4 Pablo dice que ha recibido la ofrenda de ellos, que ha enviado a Epafrodito, que se siente cómodo y bien. Pero Pablo desea que entre ellos el mismo amor que expresan hacia él también sea expresado entre ellos en una esfera horizontal. Capítulo 4 al inicio dice que Bodi y Sintique tienen divisiones y problemas entre sí. Pero cuando se trata de Pablo, todo va bien. ¿Qué es lo que resulta tan común en nuestras iglesias locales? Bueno, con el pastor o los predicadores yo me la voy a llevar muy bien. Con mi hermano que está sentado al lado, no tan bien. ¿Sí entiendes eso? Si se trata de los hijos del pastor, ese va a ser el niño preferido, el niño querido y todo lo demás. Pero con el niño del otro que hace escándalo en la iglesia durante el sermón, me incomoda, ni siquiera puedo escuchar. Lo que Pablo está diciendo es, ¿por qué ustedes viven de esta forma? ¿Cómo pueden estar firmes si no están unidos en un mismo espíritu? Hermanos, cuando habla acerca de firmes en un mismo espíritu, está describiendo a un soldado en un puesto que ni siquiera se atreve a ceder 1 milímetro de territorio al enemigo. Es decir, aquí estoy en este puesto y aquí nadie va a entrar. Lo voy a defender. Voy a cuidar este lugar en un mismo espíritu. Es decir, tú y yo somos soldados del ejército de Cristo distribuido en diferentes lugares en la colonia romana. ¿Para qué? Para no ceder ni 1 milímetro al enemigo. Pero ¿qué es lo que ha estado haciendo esta iglesia? Fíjate lo que esta iglesia ha estado haciendo. Ha estado cediendo territorio a Satanás. Pablo le dice, nada hagáis por egoísmo, ceden territorio, o por vanagloria, ceden territorio, sino con una actitud humilde cada uno de vosotros. Considere al otro como más importante que a sí mismo. Hermanos, cuando no hay una unidad en la iglesia local, no puede haber una firmeza en la iglesia. Sin unidad no hay firmeza. Y la segunda marca que vemos acá sigue manteniendo cerca el tema de la unidad. Dice, luchando unánimes por la fe del evangelio, al finalizar el verso 27. ¿Quieres luchar, pero no puedes estar firme? No, la única forma de luchar es estando firme. Si quieres luchar contra Satanás, el mundo, la carne, tu corazón, tú debes estar firme. Hablamos de que hoy día la reforma y las iglesias reformadas son un gran ejemplo y todas quieren hoy ser iglesias reformadas. Pero para ser una iglesia reformada, comienza reformando tu corazón y tu comportamiento de vida antes que una doctrina. Hoy deseamos enseñar confesiones, hoy deseamos ser la réplica exacta de otras iglesias y nuestro comportamiento, corazón y vida es tan igual a la de los ciudadanos de la colonia romana. No podemos. Para luchar unánimes por la fe del evangelio,
nosotros tenemos que estar firmes, unánimes en un mismo espíritu. Hermano, esto nos está diciendo a nosotros y está describiendo esta parte de combatir unidos por la fe del Evangelio. Describe a un ejército que marcha unido con el propósito de conseguir la victoria. No sé si te has atrevido a ver la película de El Gladiador 2. Hay una parte de la película ya casi cuando va finalizando que Lucio, él dice, y realmente es fascinante, él dice algo así como que yo no soy Máximo, yo no soy el general, yo soy un soldado más. Y comienza en medio de esa conversación o en medio de esas palabras a despertar un deseo en cada soldado y al finalizar todos dicen fuerza y honor. Fuerza y honor. Cuando salen al Coliseo, casi todos mueren. No importa si nosotros quedamos postrados en la colonia, pero si quedamos postrados, que sea exhibiendo a Cristo de una forma digna, hermanos. Necesitamos nosotros entender que para luchar, nosotros tenemos hoy día que estar más unidos. Nos está llamando a unirnos. ¿Recuerdas aquel pasaje en Efesios capítulo 4, verso del 1 al 3? Dice, ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una familia no puede destruirse desde adentro. Una iglesia no puede autodestruirse, hermanos. Los filipenses se están destruyendo internamente. Y Pablo les dice a ellos, no hagan esto. El enemigo no lo tienes al lado. A pesar de que muchos se oponen a la cruz de Cristo, a pesar de que deben cuidarse de los malos obreros y de los perros, el enemigo no es tu hermano. El enemigo está afuera. El enemigo es un romano más. Hermanos, véanse como lo que son. Si Cristo los ha salvado, ustedes están unidos y anclados a Él. Imagínate que alguien se entere que es el hijo de Diana, o que alguien se entere que es el hijo de algún presidente o alguna persona importante. ¿Cómo crees que se va a sentir esa persona? ¡Wow! Me siento bien. Cuando una alcabala te para, ¿qué es lo primero que te dice el oficial? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Y qué haces tú? Soy ingeniero. No. Tú dices aquello que más te causa a ti como que, wow, me causa alegría, gozo, me siento realizado. ¿Qué eres? Bueno, soy ingeniero, soy doctor. ¿Qué es lo que somos realmente? ¿Qué es lo que somos cada uno de los que hoy estamos acá? Cristianos. Y esto es lo que debería llenar nuestros corazones y cada fibra interna de cada creyente comenzaría a desbordarse por su amor a Cristo y decirle a los hombres, yo soy cristiano antes de ser un ciudadano venezolano. Debes amar a Cristo. ¿Sabes lo que hace que a pesar de que Pablo esté en la cárcel, él se sienta con un espíritu libre? Su identidad con Cristo. No hay barrera, no hay prisión, no hay país, no hay comunismo, no hay absolutamente nada en este mundo que pueda someter al cristianismo, porque somos libres en Cristo, hermano. Esa es la realidad. Vive como lo que eres, un cristiano. Pero no solo vemos esto en nuestro pasaje. En segundo lugar, hermanos, veremos que debemos comportarnos con valentía en el sufrimiento. Verso
28 al 30. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oíste que está en mí. Se les recuerda que como cristianos fueron salvos. ¿Para qué? Para creer. Sí, Pablo dice en el verso 29, se os ha concedido creer en Él. Pero no solo creer, sino sufrir por Él. Es decir, un cristiano ha sido salvo, ¿para qué? Para sufrir por Él. Hermano, tú fuiste salvo para sufrir por Cristo. Tú no fuiste salvo para hacer sufrir a Cristo, no, y es lo que estamos haciendo. La forma en que andamos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo diseñamos nuestros propios reinos. Paul Tree dice que son pequeños reinitos. Es decir, Cristo debería ser magnificado en su día, pero nosotros que estamos elaborando desde ese lugar pequeños reinos, excluyendo a Cristo. Ahora tenemos sueños, tenemos proyectos, planificamos y hacemos todo sacando a Cristo. No, tú has sido salvo. ¿Para qué? Para ser un súbdito del reino de Cristo. Somos siervos de Cristo. Aquí no hay líderes o pastores o diáconos, en su reino solo hay siervo y el siervo se goza por el servicio a otros. Eso es todo, hermano. Eso es todo lo que somos. El comportamiento de un cristiano al sufrir está marcado por la valentía. Pero no siempre es así. ¿Recuerdas a Timoteo? Joven, un pastor muy joven. Estaba intimidado, tenía miedo. Y Pablo le dice algo así como cuando se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, sean hombres. Hoy los hombres parecen mujeres. De hecho, esa cultura ahora se propaga en cada país. Los hombres son hombres y los hombres no deben tener miedo a la muerte. Deben ir allá y morir. Hemos sido diseñados. ¿Para qué? Para ser sacrificados. Los hombres son una réplica de Cristo. Cristo se hizo hombre y fue a la cruz. Él te ha hecho un hombre para que mueras y te sacrifiques por tu esposa, por tus hijos, por tus hermanos, por los tuyos. Eso es ser un hombre patriota, no a una nación, sino a un reino, y es el del Señor. Por eso Él les dice en el verso 28, de ninguna manera amedrentados, creo que la Reina Valera dice intimidados, sin cobardía. No se amedrenten por esto, sean valientes hombres. El autor reconoce que sus prisiones han causado valentía en estos hermanos. Lee el versículo 12 y 14 del capítulo 1. El autor dice que sus prisiones por causa de Cristo han producido valor para los hermanos, para que ellos hablen la palabra de Dios con denuedo. Pero la humillación, la exaltación de Cristo, creo que es el mejor de todos los ejemplos del capítulo 2. Vaya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. También ustedes sean valientes y vayan a la muerte. Sean valientes y defiendan a sus hermanos, a sus iglesias. Quizás esta iglesia no es una iglesia con una amplia eclesiología. Quizás nuestra iglesia no sea una iglesia con un vasto conocimiento en la teología propia. Quizás no somos los mejores en enseñar la confesión. Quizás no somos como otras buenas iglesias. Pero a pesar de todo eso, recuerda que nada puede intimidarte, porque a la verdad, todos ellos y nosotros, ¿qué somos? Siervos. Los mejores predicadores son siervos. Los peores predicadores son siervos. Todos somos siervos, hermano.
Y así debemos vernos cada uno de nosotros. Él dice que otros predican a Cristo por contienda en el verso 15, que deben cuidarse de los malos obreros en el capítulo 3, que otros son enemigos de la cruz de Cristo, capítulo 3, pero que nosotros no podemos intimidarnos. La iglesia siempre ha tenido enemigos, siempre. Si tú eres un cristiano, tienes enemigos, es la realidad. Si eres un reformador, tienes enemigos por tratar de ¿qué? De reformar, cambiar, enderezar lo torcido. Nosotros los cristianos, el objetivo de la fe evangélica, ¿qué es lo que hace? El objetivo de la fe evangélica lo que hace es apuntar ¿a qué? A derrocar todas las falsas religiones, no a congraciarnos con ellas. Nuestro objetivo es destruir todos los falsos ídolos. ¿Para qué? Para que los hombres vean a Cristo. Esa es nuestra intención. El reino de Cristo no es de este mundo. La iglesia no es una institución nacional o política. Y nosotros, los cristianos, o cada congregación, o la congregación de los santos, somos llamados a comportarnos de una forma evangélica. Solo la fe primitiva, esa fe evangélica cristiana de la iglesia primitiva, puede revolucionar el mundo, puede cambiar al mundo, puede hacer un mundo diferente. Si realmente nosotros, hermanos, queremos un país diferente, una nación diferente, nosotros, la iglesia de Cristo, debe ser diferente. No podemos seguir pensando, hermanos, que un político, que un hombre común y corriente va a solventar todos estos conflictos, cuando la realidad es que la verdad del Evangelio la tenemos nosotros. Somos la sal de la tierra, hermanos. La cultura del reino es lo que debe comenzar a extenderse por medio de un buen comportamiento, por medio de una buena vida. Imagínate comenzar a hacer pequeñas cosas, como por ejemplo, atreverte a hablar del Evangelio a una persona en el carro o en la comunidad, a un amigo, o darte a conocer como cristiano. ¿Qué va a pasar? La gente va a comenzar a escuchar de la fe evangélica. La gente va a comenzar a ser seducida por tu vida. La gente va a comenzar a decir, yo quiero eso. No sé qué es, pero deseo ser así. Hermanos, los hombres morían en el Coliseo con alegría cantando. Pero ¿qué es lo que hace que un ser como tú y como yo muera a las manos de hombres malvados con gozo y alegría? Su Señor habitando en el corazón. Eso es todo. ¿Sabes lo que debe destruir la división de la iglesia? ¿Sabes lo que debería destruir nuestro orgullo, nuestras divisiones, murmuraciones y egoísmo? Cristo. El entender que el Señor de la iglesia está entre nosotros, debería decirnos cada uno de nosotros, debemos vivir para Él. Debo ser leal a Él. Las marcas visibles, hermanos, en estos pasajes, podemos decirle que son dos. Lo primero, lo que hemos hablado, deben ser valientes. Podríamos decir que esa es la primera marca. Deben ser hombres valientes. No intimidarse de sus adversarios. Esto, algunos dicen que describía el terror de un caballo. ¿Sabes cómo hace un caballo cuando está asustado, no? Se levanta en dos patas, comienza a gritar y a sacudirse. Quiere huir cuando hay fuego, cuando está en peligro. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando comienzan los pequeños conflictos, ya queremos huir, irnos. Podemos abandonar. Hay que ver qué hacer. No puedo estar aquí. Y Pablo dice, resiste. No tengas miedo. ¿De dónde? ¿Desde dónde lo dice? Desde una prisión. No tengas miedo. Aquí estoy yo y tú vas a estar aquí también. Los cristianos no evaden el sufrimiento. Los cristianos nacen marcados por el sufrimiento. Esa es la realidad. Así que no les tengas miedo sufrir por Cristo. No tengas miedo a eso. Lo segundo, hermano, que podemos ver acá
es que deben sufrir por Cristo. Deben ser valientes, pero también deben sufrir por la causa de Cristo. Sufrir por Cristo debería ser un deleite para nosotros. Deberíamos decir, si en este mundo se sufre tanto, ¿por qué no sufrir entonces por Él? Sufre por Él. ¿Ok? Recuerda que es Él mismo quien asigna el sufrimiento a los suyos. Él nos asigna los sufrimientos. Él nos da los sufrimientos. ¿Para qué? Para que suframos por Él. El verso 29, Pablo no esconde absolutamente nada, sino que es realista con todos los hermanos de Filipo. Él no esconde nada y él dice, se os ha concedido creer en Cristo y también se les ha concedido sufrir por Cristo. Sufran por Él. Dejen de matarse entre sí y sufran las marcas del Evangelio. Todo lo que Él desea, hermano. Deberíamos entonces comenzar con el deber de comportarnos de una forma digna. Ahora, en el Calvario, en ese lugar, alguien nos recuerda a nosotros la mayor demostración de dolor, de sufrimiento, pero también en el Calvario se nos recuerda a nosotros la mayor victoria. El dragón, su cabeza, ha sido exhibida, destrozada por medio de la resurrección de nuestro Salvador. Jesús no solo se hizo hombre, cuando el Señor, el Padre, lo envía acá, Él es consciente que debía padecer y debía padecer una muerte y muerte de cruz. Él sabía que debía morir y cuando se acerca el momento, Él, como cualquiera de nosotros, dice el Padre, aparta de mí esta copa. Pero Él desea que el Padre sea honrado, que se haga la voluntad de Él. A pesar de toda su astucia, de la astucia y de la fuerza satánica del dragón, Él fue vencido, fue derrocado. Quien te está intimidando a ti durante toda tu trayectoria evangélica ya ha sido derrotado. Quien te está diciendo que tu fe no es genuina, que no eres creyente, que no puedes continuar esta carrera, ha sido vencido, hermano. Tú debes entender de que este propagador de mentiras, ya él fue conquistado. Esa es la realidad. Mi querido hermano, la vida de Cristo, desde su humanización hasta su último sufrimiento de cruz, da por terminado el reinado de las fuerzas del mal. Su firmeza, su lucha, su valentía, su sufrimiento, nos muestran el camino que debemos transitar. Él nos ha dejado las marcas y huellas en la colonia romana para que tú y yo vivamos como ciudadanos del cielo. Mi hermano, si en medio de la batalla, como lo expresa aquella oración puritana, si en medio de la batalla nuestras vidas están marcadas por la impureza, si la fe resultó dañada, si la esperanza se ha empañado, si el amor ya no es ferviente y si nuestra alma se hunde bajo la presión, recordemos que tenemos a Jesús, el vencedor. Quisiera terminar con dos verdades. Hermano, recuerda que se te concedió sufrir por Cristo. No te intimides y compórtate como un cristiano. Firme, luchando, unido, con valentía, y muere por él. Amigo, ten presente que todos aquellos que se oponen a Cristo están perdidos, pero Él te puede salvar para que sufras como cristiano. El Señor desea salvarte para que mueras como un cristiano.
Concluimos que todos los cristianos vivimos en un estado diario de guerra, por lo tanto, debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo, con los ojos abiertos y con el corazón comprometido. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo donde nos recuerda a nosotros, a pesar de que nuestra fe está débil, a pesar de que nuestra esperanza parece que se pierde y nuestra alma parece que divaga, ayúdanos a recordar que tú eres ese vencedor que traes consuelo a la vida del hombre que parece que ya lo ha perdido todo. Ayúdanos a ser valientes, a vivir para ti, a mostrar y exhibir, Señor, el reino en un mundo como este. Permite que todos los que estemos acá podamos meditar en todo lo que hemos hablado durante todo el culto y que podamos meditar en nuestra vida, que podamos ver qué cambios necesitamos hacer para que de esa manera podamos ser hallados irreprensibles en el día de Cristo. Amén. Mis hermanos, voy a invitar por este lugar a mi hermano Jesús para que de esa manera podamos terminar con un canto a nuestro Dios y terminamos. Que el Señor les bendiga, hermano.